Hola a todos. No olviden dar me gusta a nuestro vídeo con un mini resumen de la serie y detalles sobre el próximo episodio y suscribirse al canal. Cian sostuvo la mano de Cáncer en el jardín de la mansión, con amor infinito en sus ojos. Nada puede estropear nuestra alegría hoy. Cariño, finalmente nos estamos convirtiendo en una verdadera familia. Cáncer, mirándose al espejo con su nuevo vestido de novia, dijo: ¿Durará siempre esta felicidad?, preguntó, con una ligera preocupación en su corazón. Cian lo abrazó, diciendo: «Te lo prometo, nadie arruinará este momento», y plantó un beso en la frente de Cáncer. Cáncer le había ocultado a Cian que el vestido de novia anterior había sido rasgado. La amenaza de Beiza todavía estaba en su mente. Debería decírselo a Cian, pensó, pero si él se enoja antes de la boda, todo empeorará. Cian se había dado cuenta de que Cáncer no había dormido la noche anterior. No podía dormir, ¿verdad? Estamos esperando un día emocionante. No pude dormir, estoy pensando que todo está bien, dijo Cáncer, ocultando la verdad. Cian dijo: «De ahora en adelante, dormirás tranquilamente en mis brazos todas las noches. Tus miedos habrán terminado». Cáncer se calmó con las palabras de Cian, pero la sombra de Beiza le roía las entrañas. «Si atrapan a Beiza, no puedo vivir con este miedo», murmuró para sí mismo. Metin estaba de pie frente al armario en la habitación de Sinem, examinando la ropa una por una. «¿Has decidido qué te pondrás para la boda?», preguntó, con un tono sarcástico en su voz. Sinem, cansado: «Miraré en el armario, encontraré algo», dijo, queriendo cerrar el tema. Metin dijo: «Vamos, ¿qué hay en ese armario?», y comenzó a quitarse la ropa, criticando a cada una de ellas con comentarios sarcásticos. «Esto es tan chillón, esto es chillón, esto es desalmado, como tú». Sinem dijo: «Me estás lastimando, cada palabra que dices es sarcástica, me duele», mientras sus ojos se llenaban. «¿Crees que una mujer puede acercarse a un hombre como tú?». Metin se quedó callado de ira, pero las palabras de Sinem lo volvieron loco. Por la noche, Sinem se coló en la casa mientras dormía, con un chal y un encendedor en la mano. Despertó a Sinem presionándole el chal en la cara. «¿Quieres emoción, Sinem?». Sinem, temblando de miedo, dijo: «¿Qué quieres de mí?», él gritó. Metin dijo: «Quiero que seas mía con todo lo que tienes». Sinem vio la locura en los ojos de Metin, pero estaba desesperada. La tortura de Metin a Sinem ha revelado completamente su alma oscura. Mukaddera estaba tejiendo en la oscura habitación de la mansión. Su mente estaba en Cian. «Si se escapa una soga, todo se romperá, pero no hay que darse por vencido», murmuró, pensando en su propia vida. Metin entró en la habitación. «Estás de buen humor, sultán destinado». Mukadder dijo: «Me estoy distrayendo, al menos Nusret y Beiza deberían dejar nuestras vidas lo antes posible». El texto decía: «No te preocupes, he acelerado los pasaportes, se irán al extranjero mañana». Mukaddera dijo: «Gracias a Dios, es bueno que hayas regresado, hijo mío, eres la gracia de Alá». Metin dijo: «Si preguntas cómo están las cosas entre Sinem y yo, nos hemos deconstruido, ella ya está acostumbrada». El destinado dijo: «Por supuesto que se acostumbrará, ha encontrado un marido como tú, debería tener una corona en la cabeza». Metin salió sonriendo, pero por dentro decía: «Tengo a todos en la palma de mi mano». Beiza parecía haberse vuelto loca en su habitación del centro de rehabilitación. «Cian se va a casar, no puedo permitirlo», estaba gritando, sus ojos brillaban de odio. Entraron las enfermeras. «Cálmese, señora». Beiza. Beiza dijo: «No puedes mantenerme aquí, sácame», exclamó, golpeando la puerta. Las enfermeras le dieron un sedante. Beiza se quedó dormida. Metin visitó a Beiza y le dijo:
Cálmate, no te dejaré. Beiza dijo: Cian se va a casar, tengo que parar. El mensaje decía: si tu papá te lo permite, él puede mantenerte aquí, pero no te preocupes, me lo quitaré. Él extendió un cuchillo: quédate con esto, úsalo si es necesario, protégete. Beiza tomó el cuchillo y dijo: sácame de aquí, Metin. No te preocupes, decía el mensaje, pero sus planes eran diferentes. Estaba planeando destruir la felicidad de Cian y Cancer usando Beiza. Nusret conoció a Metin en su habitación. El texto decía: los pasaportes y boletos están listos, también he agregado algo de efectivo. Nusret dijo: ¿cómo pago tu derecho? Has mantenido el apellido de Beliolu. El texto decía: cumplí con mi deber, pero la condición de Beiza es mala, el médico dice que nos quedemos aquí. Nusret dijo: la decisión correcta, su obsesión con el mundo lo ha acabado, ve visiones, piensa en el matrimonio. Metin dijo: despídete antes de irte, te lo llevarás contigo después del tratamiento. Nusret dijo: ¿lo permitirán? Metin dijo: lo he arreglado todo, puedes salir con un gesto de la mano. Nusret abrazó a Metin: gracias, hijo mío. Espero no volver a verte, decía el mensaje, con una sonrisa fría. Nusret fue a la habitación de Beiza. Beiza dijo: vamos, vayamos a la boda de Cian. Nusret dijo: ¿qué boda, chica? Consíguete la cabeza. Beiza dijo: Metin dijo, Cian se va a casar, tengo que parar. Nusret dijo: iré primero, luego te recogeré. Beiza dijo: mentirosa, gritó, sacando el cuchillo que Metin le había dado. Hubo una pelea, el cuchillo se atascó en Nusret. Beiza dijo: maté a mi padre. Él gimió, temblando de miedo. Llamó a la enfermera, la dejó inconsciente golpeándola en la cabeza, tomó los pasaportes y huyó. La muerte de Nusret era parte del plan perfecto de Metin. El jardín de la piscina de la mansión fue decorado para la boda. Cemil está dirigiendo las decoraciones. Espolvorea las flores, deja brillar todo el lugar. Él estaba diciendo. Deria apareció en el jardín. Vine a ver a Cemil. Me reí, tu cabeza está llena, vuelve más tarde. Deria dijo: hay una boda, ni siquiera me invitaste. Cemil dijo: lo has visto, continúa. Deria dijo: vas a Bodrum, estás huyendo de mí. Cemil dijo: recibí una oferta de trabajo, trabajaré allí. Deria dijo: déjame ver a Cancer con un vestido de novia, mi último deseo. Cemil dijo: si ese es el caso, al menos ven, aunque él no quería. Cancer estaba lista con su vestido de novia, pero pensó: me temo que Beiza arruinará este momento. Cian vino a él con su novio: eres como una niña de hadas, nada puede estropear este día. Cancer dijo: mi hermano no dejará que Deria, ¿verdad? Cian dijo: nadie puede molestarnos, cariño. Esla vino a la mansión, conoció a Engin. La daga me invitó, pero vine por ti, dijo, con los ojos llenos. Engin dijo: si me voy a sentir incómodo, me iré. Esla, mi corazón no puede rendirse contigo, pero no querría perturbar tu tranquilidad. Engin dijo: ¿por qué debería molestarme? Eres el invitado de Cancer. Cancer dijo: llamé a Esla para que hicieran las paces con Engin. Cian dijo: no había necesidad, pero desde que vinieron, no estropeemos nuestro placer. El jardín de la piscina de la mansión estaba equipado con flores para la boda de Cian y Cancer. Cancer era como una niña de hadas con su nuevo vestido de novia. Cian estaba a su lado como novio. El oficial dijo: basado en la autoridad otorgada por el alcalde, los declaro marido y mujer.
Cian y Cáncer dijeron, sí, para siempre, abrazándose y besándose. Mientras los invitados se entusiasmaban con los aplausos, una escena fue sacudida por un grito resonante: Cian, no será tuya. Beiza había escapado del centro de rehabilitación y había irrumpido en el jardín con una pistola en la mano. Cáncer dijo, Cian. Ella gritó, estaba congelada de miedo. Mukadder notó a Khalad y Beiza. Saltó frente al arma para proteger a Dagger. El arma se disparó, el destinado recibió un disparo en el pecho. Sinem, madre predestinada, gritó, corrió hacia el costado del destinado, que se desplomó al suelo. Engin, ¿qué pasó?, él preguntó. Cian disparó una vez más mientras huía en medio del caos, pero esta vez nadie resultó herido. Cian dijo, no corras. Fue tras Beiza, diciendo que estaba loco de ira. Cáncer dijo, Han. Oh. Ella exclamó, tratando de detenerlo. La locura de Beiza arruinó la boda, pero ella misma iba a recibir el verdadero golpe. Metin estaba apretando el brazo de Sinem mientras veía la boda desde la distancia. Sinem dijo, Dagger, ¿estás bien?, preguntó, pero los suyos temblaban de miedo. Metin había secuestrado a Sinem en una casa vieja y le había propuesto matrimonio con un espectáculo. Sinem, comencemos de nuevo, conviértete en mi esposa. Sinem dijo, estás enfermo, aléjate de mí. Dijo, temiendo la locura del texto. Metin pensó, si le disparan a Cian, todo será mío, y una sonrisa astuta se posó en su rostro cuando escuchó el segundo disparo. Sinem entendió que Metin era peligroso, pero estaba desesperada, tenía que asistir a la boda con él. Cáncer se enfermó debido al shock y comenzaron los dolores de parto tempranos. Cian, nuestro bebé. Ella lloró, cayendo al suelo. Cian recibió un disparo mientras perseguía a Beiza, pero estaba vivo. Beiza le hizo perder la pista en el caos. El sacrificio de Mukaddar había salvado a Jaan, pero su propia vida corría peligro. El plan de Metin era vengarse de todos los que usaban Beiza, pero este caos también se salió de su control. El amor de Cian y Cáncer se mantuvo a pesar de toda esta oscuridad, pero el nacimiento prematuro de Cáncer lo cambiaría todo.